Bueno, siendo hoy viernes 24 de abril del año 2026, vamos a dar inicio con la sesión de hoy. Hoy quiero, en esta sesión virtual, que va a extenderse desde las 2 hasta las 4 de la tarde, ver algunas cosas. Vamos a ver algunos conceptitos que se nos han ido quedando por ahí, que yo creo que es bueno como revisar, conceptos menores que al final yo creo que son importantes en lo que queda del curso, ¿verdad? Y resolver algunos problemas que pudieran ser representativos también. Quiero iniciar hablando de lo que es el concepto de potencia y eficiencia. Yo creo que ambos conceptos, vamos a separarlos, ¿verdad? Hablemos primero de lo que es el concepto de potencia, que va a ser importante dentro de la mecánica. ¿Cómo definimos potencia en mecánica? No hay como una variable, podríamos definirla, yo voy a llamarla simplemente potencia, ¿verdad? Y potencia lo vamos a definir como la razón de cambio de un trabajo en el tiempo. De hecho, digamos, si yo tengo un trabajo desde una posición uno hasta una posición 2 y yo tengo un tiempo en el cual se realizó ese trabajo, a esto lo llamamos potencia, ¿verdad? Sin embargo, la potencia también podríamos definirla en forma diferencial. Podríamos establecer que el concepto de potencia, si nosotros lo definimos desde el punto de vista de la definición del trabajo, es un du dividido entre un diferencial de tiempo que lo vamos a llamar dt. Sería la razón de cambio del trabajo en el tiempo, donde la definición justamente de trabajo a nivel diferencial, como habíamos visto anteriormente, es el producto punto de la fuerza por el desplazamiento, ¿de acuerdo? Entonces, sustituyendo en el du, nos queda esta expresión, que es básicamente F punto de R, la fuerza por el vector de desplazamiento en producto punto. Este vector o esta relación que ustedes tienen aquí de dr entre dt se podría escribir de esta manera: fuerza, producto punto, velocidad. Esa es otra forma en que nosotros también podríamos expresar la potencia, ¿verdad? Hablemos de las unidades de potencia. Las unidades de potencia son los watt, donde un watt, que es la unidad que utilizamos, representamos con la letra W mayúscula. Watt es un joule dividido entre segundo, y donde un joule también por definición corresponde a un newton multiplicado por metro dividido entre segundo, ¿verdad? Eso es lo que vamos a decir que es un watt y es la unidad con la que vamos a estar trabajando. Dentro del contexto técnico y sobre todo en el contexto eléctrico, hay algunas unidades que se utilizan que yo creo que es importante mencionarlas, ¿verdad? Porque si no, creo que no habría otro espacio tal vez en este curso para hablar de ellas. Y tiene que ver, por ejemplo, con la unidad del kilowatt hora. El kilowatt hora, lo que llamamos el kilowatt hora, es una unidad de energía. Nosotros medimos la energía en una unidad llamada el kilowatt hora. ¿Y qué es esto del kilowatt hora? Es cuando tenemos sostenida una potencia de un kilowatt son 1000 watts, ¿verdad? Por una hora, ¿verdad? Entonces, si yo tengo una máquina, por ejemplo, cuya potencia entregada o consumida es de un kilowatt y la pongo a operar por una hora, y lo que yo voy a tener es un kilowatt hora. Hay una definición o hay una forma de poder convertir esto a unidades del sistema internacional, porque el kilowatt hora por sí solo no es del sistema internacional. Y es hacer lo siguiente: sabemos que un kilowatt son 1000 watts y sabemos que una hora son 3600 segundos, por definición, ¿verdad? El watt, recordemos que es un joule entre segundo. Entonces, si yo sustituyo el watt por joule entre segundo, se cancela segundo con segundo y tengo que un kilowatt hora se define como 3.600.000 joule. O si quisieran una cantidad pues un poco más orgánica, hablamos de 3,6 megajoule. Esa es la conversión que tendríamos al sistema internacional. ¿Existen otras unidades para medir potencia? Pues sí, existen otras unidades. Estas otras unidades se usan en otros sistemas de unidades. Por ejemplo, una unidad que suele usarse mucho en el sistema inglés es lo que llamamos el caballo de fuerza mecánico. Entonces vamos a mencionarlo por aquí. Caballo de fuerza mecánico. El caballo de fuerza mecánico vamos a representarlo con las letras HP del inglés horsepower, ¿verdad? Entonces esta es una de esas unidades interesantes que aparecen por ahí.
El caballo de fuerza mecánico es curioso porque cuando fue definido de una manera muy arbitraria en el siglo XIX. Pues se pensaba que podíamos crear o tener una unidad basada en el hecho de que un caballo pudiera jalar, digamos, jalar un cable, una altura de un pie en un segundo, o sea, una razón de un pie por segundo a esa velocidad, con 550 libras. Entonces, ahí se empezó a definir lo que fue y justamente esta unidad. De hecho, esta unidad, por definición, el HP, se puede definir de dos maneras, ¿verdad? Una manera es con el factor de conversión, que son 550 libra. Cuando hablo de libra, es libra fuerza, ¿verdad? Libra por pie en 3 segundos, que podría también multiplicarse por 60, ¿verdad? Y tendríamos también el factor de conversión de 33.000 libras por pie en 3 minutos, donde siempre lo que tenemos es una fuerza por una velocidad. Esto en sistema internacional de unidades, si hacemos la conversión de la libra y del pie, de la libra, digamos, a Newton, utilizando el factor de conversión de la libra a Bois-du-Poids, que es el que se usa oficialmente, ¿verdad? Por la gravedad estándar, y el pie, que son 12 pulgadas y cada pulgada 25,4 milímetros, nos va a dar a nosotros que estos son aproximadamente 746 watts. Para efectos prácticos podemos utilizar esta unidad como factor de conversión en el caballo de fuerza mecánico, ¿verdad? Esta es entonces una de esas unidades. Muy bien, vamos con la segunda unidad que me interesa hablar hoy. La otra unidad que se usa mucho por aquí es lo que llamamos el caballo de vapor. Caballo de vapor tiene otro contexto histórico, ¿verdad? Y tiene que ver con las máquinas de vapor, tiene que ver nada con la parte mecánica, ¿verdad? El caballo de vapor, para diferenciarlo del HP mecánico, vamos a utilizar CV, caballo de vapor. Es una unidad que fue desarrollada en Europa también, en Francia, ¿verdad? Y se estableció que eran 75 kilogramos fuerza, ya vamos a hablar qué es el kilogramo fuerza, por metro dividido entre segundo. El kilogramo fuerza es la fuerza correspondiente a una masa de 1 kilogramo en gravedad estándar. Es decir, 1 kilogramo fuerza equivaldría aproximadamente a 9,8 newton, porque básicamente la gravedad estándar son 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si hacemos la conversión, esto nos va a dar en unidades del sistema internacional 735 watts. Es un poquito diferente a 746 y de hecho estos 745 watts equivaldrían a 0,986 HP. Es decir, se parece mucho al caballo de vapor, pero sí tiene una pequeña diferencia con respecto a lo que llamamos el caballo de fuerza mecánico. Y la tercera unidad que creo que es importante mencionar aquí es el caballo de fuerza eléctrico. El caballo de fuerza eléctrico, voy a llamarlo HP eléctrico con una E así, para poder distinguirlo, ¿verdad? Vamos a distinguirlo de esa manera del caballo mecánico, ¿verdad? Y este tiene una definición que es exacta. La definición es que el caballo de fuerza eléctrico es exactamente igual a 746 watts por definición. Entonces utilizamos como este triple igual. Este triple igual es que esto es una definición. Es decir, que esto no viene de convertir en otras unidades, de utilizar algún factor de conversión, como por ejemplo si lo era en el caballo de fuerza mecánico, ¿verdad? Sino que es una definición que aparece por ahí. Y por último, la cuarta unidad. Esto se lo digo porque ve que cuando usted habla de un caballo de fuerza es un problema. El caballo de fuerza, primero que todo, no es una unidad de fuerza, es de potencia. Y luego no hay una única definición para él, ¿verdad? Entonces vamos a hablar del caballo de fuerza de caldera. Esto, los que estudien mecánica, lo podrán ver probablemente en cursos más adelante, como en plantas de vapor. Se utiliza por ahí. ¿Qué es el caballo de fuerza de caldera? Nosotros lo llamamos el BHP. BHP viene de la definición en inglés de potencia al freno, ¿verdad? Y tiene que ver con la salida que nosotros podemos tener al final, digamos, de una máquina. Y por definición son 9.809,5 watts. Vea que es totalmente orden de magnitud por encima de lo que es 746, es decir, incluso si lo convirtiéramos al caballo mecánico son 13,15 HP, ¿verdad? Entonces, esa es una unidad con la que hay que tener cuidado, ¿verdad? ¿No? Las otras se parecen un poco entre sí, pero el BHP totalmente es distinto. Esto lo vamos a llamar
potencia al freno. Entonces, bueno, ese es el primer concepto con el que quería arrancar hoy. Lo que vamos a hacer es como numerarlos, ¿verdad? Ese es el concepto de potencia y las unidades en que se mide. En resumen, la potencia la definimos como el trabajo por unidad de tiempo. A eso se le llama potencia, ¿de acuerdo? Vamos con el segundo concepto. El segundo concepto con el que vamos a trabajar hoy es el concepto de eficiencia mecánica. La eficiencia se utiliza en otras áreas de la ingeniería, como por ejemplo cuando ustedes en termodinámica hablan de la eficiencia de Carnot, ¿se acuerdan? Por ejemplo. Bueno, aquí tiene un contexto bastante diferente. La eficiencia es eficiencia desde el punto de vista mecánico. Usamos esta letra griega que es como una N, parece una N, pero se llama eta. Y básicamente tiene que ver que en una máquina o motor tenemos una potencia de salida que es básicamente, por decir así, la potencia que yo puedo extraer de ese sistema entre la potencia de entrada. Entonces eso nos va a dar una relación que está entre 0 y 1. Si usted tiene que la potencia de salida es igual a la potencia de entrada, que sería un motor 100% eficiente, entonces hablamos de una eficiencia mecánica de un 100%. Pero eso no siempre va a ocurrir así, porque pueden haber pérdidas por fricción, etcétera, ¿verdad? La eficiencia suele representarse siempre como un porcentaje o una razón entre 0 y 1, pero usualmente se representa como un porcentaje. Muy bien, entonces ese es como ese concepto por ahí para que lo tengan ustedes en cuenta. En ingeniería solemos utilizar mucho el concepto de eficiencia. Vamos a hablar ahora como tercer concepto de algo que se nos ha quedado ahí y que creo que es importante mencionarlo. Y tiene que ver con el concepto de trabajo, pero vamos a hablar del trabajo de un torque. Que el torque también podría ser un momento, ¿verdad? Lo llaman en mecánica uno momento. El término que se utiliza más desde el punto de vista dinámico es hablar de un torque. Entonces, quiero que vean lo siguiente. Supongamos que yo tengo un motor o tengo un sistema que entrega trabajo o que recibe trabajo a través de un torque. Podríamos pensar, por ejemplo, en un motor. Entonces, pensemos que tengo un motor instalado, ¿verdad? Ese motorcito tiene que estar en un punto fijo, ¿verdad? Por ahí. Tiene que tener un eje y para que funcione como motor, este eje tiene que estar girando a una determinada velocidad angular. Y esa velocidad angular, bueno, depende del tipo de motor, hay varias formas en que puede estar funcionando. Pensemos que ese motor puede ser cualquier cosa que entregue trabajo a través del giro, desde una turbina hasta un motor de inducción, ¿verdad? Cualquier tipo de motor. En general, el eje de este motor tiene un torque y ese torque nosotros podemos verlo como un pseudovector. No sé si ustedes recordarán eso de mecánica. El pseudovector sigue una regla de mano derecha, ¿verdad? Ese torque que nosotros estamos teniendo aquí podría ser constante o no. Y el torque por convención se mide en newton metro. Esta es la unidad de medición de torque, no en joule, ¿verdad? Un joule es un newton metro, pero no se puede usar la unidad del joule para medir torque. Entonces, si yo ese torque lo aplico a algún sistema durante un intervalo de tiempo, yo podría obtener un trabajo. El trabajo de ese torque va a depender, pongámoslo en forma diferencial, va a depender de un ángulo. ¿Por qué? Porque básicamente está poniendo a girar un determinado ángulo que podemos medir en unidades de radián, por ejemplo. En general, digamos, en la práctica los ángulos se pueden medir en otras unidades, pero se mide ahí en unidades de radián. Aquí, entonces, vean, este es el trabajo desde el punto de vista diferencial, pero si yo quiero un trabajo entre dos posiciones, de 1 a 2 generado por un torque, resulta que yo puedo integrar este trabajo desde una posición de un ángulo inicial, que lo voy a llamar cita 1 hasta cita 2 de este torque por de cita. Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que pasa aquí? Este sería el trabajo, digamos, durante un intervalo de tiempo. Si el torque es constante, entonces esta integral se puede convertir en la siguiente. Básicamente, saco el torque de la integral, integramos desde cita 1 hasta cita 2 y el ángulo, ¿verdad? Y esto se podría convertir simplemente en un torque por una diferencia de ángulos desde el ángulo final hasta menos el ángulo inicial. Entonces, esto lo que vamos a tener es un torque por un diferencial de ángulo. Ok, estamos de acuerdo. Entonces, ese es el concepto del trabajo de un torque. Entonces, vean, ya a nivel de este curso usted tiene un catálogo de trabajos.
El trabajo que se produce por el peso, ya sabemos cómo se calcula, es el peso por una diferencia de altura. El trabajo producido por un resorte, ya tenemos una relación para calcularlo. El trabajo producido por una fuerza variable, como la fricción, que también lo vimos por ahí. Y también tenemos el trabajo de la normal, que siempre es cero por definición, y ahora tenemos el trabajo de un torque. Entonces yo sentía que este concepto era importante tenerlo en cuenta por ahí. Ahora, esos eran los conceptos que tenía para hoy, para repasar, y ahora quiero ver algunos problemas que yo creo que son importantes. Este problema, chicos, con el que quiero iniciar, es un problema que se llama, bueno, no sé si alguno de ustedes conoce algo de música, se llama el metrónomo, ¿verdad? Este es el ejemplo uno, llamémosle a este problema, ejemplo uno. Entonces resulta que lo que quiero es que veamos cómo se aplican los resortes torsionales, qué aplicación tienen en general en problemas de mecánica. Entonces, esto se llama el metrónomo. El metrónomo es un instrumento que se utiliza para medir tiempos en la música, ¿verdad? Y el modelo que podemos tener de un metrónomo es el siguiente. Por ejemplo, supongamos que yo aquí tengo una base. Sobre esa base voy a colocar una barra, que esta barra, digamos, no tiene masa. Vamos a dejarla como una barra sin masa por un tema de facilidad, ¿verdad? Digamos, y vamos a colocar una masa aquí en el extremo. Esta masa vamos a modelarla como si fuera una masa puntual. Son los modelos que usamos en la mecánica, ¿verdad? Como que toda la masa estuviera concentrada en un punto, ¿verdad? Y vamos a definir una longitud que va a ir desde donde va esa masa hasta el pivote. A esa longitud le voy a poner un nombre, por ejemplo L. Y ahorita le vamos a dar valores numéricos, ¿verdad? Además, yo quiero lo siguiente. Yo quiero ver lo siguiente. Si yo dejo ese sistema así como está, eso sería un equilibrio inestable, un sistema donde hay un equilibrio inestable. ¿Por qué razón? Porque lo que va a pasar ahí es que este péndulo se cae, ya sea hacia la derecha o ya sea hacia la izquierda, pero se va a caer. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es colocarle un resorte para evitar que el sistema caiga. Para colocar ese resorte, entonces yo lo anclo, por ejemplo, aquí al piso y voy a utilizar un resorte torsional que lo voy a representar de esta manera hasta que esté en la barra. Eso hace que ese sistema que yo tenga ahí sea un sistema que yo pueda, por decir algo, mantener en equilibrio, ¿verdad? ¿Está bien? Entonces vean lo que vamos a hacer. Si ese sistema yo no lo toco, ese sistema, ahí va a quedar, no va a pasar nada, queda estático. Pero entonces yo le voy a dar un golpecito a ese sistema. ¿Cómo le vamos a dar el golpecito? Y para eso vamos a darle un empuje a esta masita que está aquí, de tal manera que haya una velocidad inicial de impacto, que éste empiece a moverse con cierta velocidad. Cuando él empieza a moverse, entonces va a empezar a oscilar. No sé si me explico. O sea, esa oscilación va a ser una oscilación como un vaivén de derecha a izquierda. Ahí va a estar oscilando, ¿verdad? Y va a alcanzar un ángulo máximo de oscilación. Vamos a dibujar por aquí, por ejemplo, una línea de referencia, que es la vertical, donde estaba inicialmente el metrónomo, ¿verdad? Pero él llegó y se movió. Y entonces, al moverse, alcanzó cierto ángulo. Voy a dibujar ese ángulo, por ejemplo, de aquí para acá. El rotó, no sé si me explico, era el rotó un ángulo. Entonces, la masita quedó aquí. Y sigue teniendo la misma longitud de L aquí y la masa M que está acá, ¿verdad? La masa, pongámosla en color verde aquí también, para entender que esas son variables del problema. ¿Qué pasa? Ella describe un ángulo aquí. Ella describe un ángulo. Podríamos, para no perdernos, dibujar también el resorte, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el resorte. El resorte, ¿qué pasó? Vamos a ponerle algunas condiciones a este problema. Aquí en este momento, el resorte en esta posición, vamos a poner como parte del enunciado del problema, en esta posición, el resorte está sin enrollar, en una posición sin enrollar. Aquí no se dice estirar, porque estirar es para resortes que son lineales. Este es un resorte que no es lineal, entonces lo que se hace es que se enrolla. Y entonces cuando ya él se enrolla a un determinado ángulo, empieza a almacenar energía y hace que este sistema se detenga y entonces el resorte se devuelva y empieza a oscilar de un lado al otro. Esto es un sistema que es una especie de oscilador armónico, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero saber es, sabiendo que yo conozco la velocidad inicial, pongámosle un valor, digamos que la velocidad inicial sea de 1 metro por segundo, para hacerlo sencillo, que yo conozco la masa, vamos a ponerla de 1 kilogramo también, sencilla, y vamos a poner una longitud
de 1 metro. Los metrónomos reales no son de 1 metro, pueden ser de fracción de metro, pero no importa, vamos a utilizar eso. Y además vamos a decir que este resorte de torsión tiene una constante de torsión, se llama kappa. Esa constante de torsión yo se las voy a dar. Y la constante de torsión, como hemos visto la vez pasada, bueno, aquí le voy a dar 10, tiene unidades de newton metro dividido entre radiano. Estas son las unidades que tienen las constantes de rigidez, que son diferentes a las unidades que tendría un resorte lineal, que son newton entre metro. ¿Qué quiero averiguar yo con esto? Lo que quiero averiguar es el ángulo máximo que va a alcanzar este sistema. Cuando yo le doy esta velocidad inicial, ¿cuál es el ángulo máximo que se expande ese sistema? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, este problema que tenemos aquí, para poder plantearlo, para poder resolverlo, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Vamos a analizar la posición 1 y la posición 2. La posición 1 la voy a tomar como la posición inicial. Y la posición 2 va a ser una posición particular donde la velocidad con la que se mueva esta masa va a ser 0. ¿Por qué? Porque cuando alcanza la velocidad 0, hemos alcanzado el ángulo máximo. Ya no se va a poder mover más. Y lo que hace el sistema es devolverse, ¿verdad? Entonces, vea qué interesante, al ser un oscilador armónico, él arranca con una velocidad inicial v sub 0, llega hasta velocidad de 0 y cuando se devuelve, cuando se vaya a devolver, retorna a la misma posición inicial donde la velocidad ahora es de 1 metro por segundo también, es v sub 0, pero en dirección opuesta y se mueve de derecha a izquierda oscilando. No sé si se lo imaginan, ¿verdad? Ahí empieza a oscilar. Ahora, ¿cómo resuelvo este problema? Este problema se hace, vamos a invocar, vamos a hacer una invocación de la conservación de energía mecánica. ¿Por qué uso conservación de energía mecánica? ¿Y por qué no teorema del trabajo y la energía o principio del trabajo y la energía? Bueno, puedo usar cualquiera de los dos. Lo que pasa es que la conservación de energía mecánica me resulta muy conveniente y muy orgánica para la solución de este problema, ¿verdad? Por eso es que la uso, pero puedo usar también principio del trabajo y la energía. Recuerden que cuando un sistema es conservativo se puede usar cualquiera de las dos. Tanto la energía mecánica, ¿verdad? La conservación de energía mecánica, como el principio del trabajo de la energía. Voy a ponerlo por aquí, este es un sistema conservativo. ¿Por qué es un sistema conservativo? Porque este sistema no tiene fuerzas externas ni fricción. Entonces, la energía mecánica que hay en el sistema se conserva. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo se formula la conservación de energía mecánica? Yo tengo energía cinética en la posición 1, energía potencial gravitatoria en la posición 1, energía potencial del resorte en la posición 1, energía cinética en la posición 2, energía gravitatoria en la posición 2 y energía elástica también en la posición 2. Ok, eso es lo que tenemos entonces por ahí. En este sistema, como ustedes pueden ver, necesito definir un nivel de referencia. Y el nivel de referencia es importante para la energía gravitatoria. Voy a colocar el nivel de referencia aquí. Ese nivel de referencia, ¿qué nos hace? Pues básicamente ese nivel de referencia me permite a mí definir la energía potencial de la masa. ¿Ok? Como el sistema parte de cierta velocidad inicial v sub 0, aquí yo tengo un T1. Pero resulta que ese T1 lo puedo definir a partir de la energía cinética como un medio de la masa por el V sub 0 cuadrado. ¿Estamos de acuerdo ahí? Ese es el término T1, que es la energía cinética inicial, aquí en la posición 1. ¿Cuál sería la energía potencial? Como la masa está a una altura L desde el nivel de referencia, aquí el nivel de referencia realmente está en el centro del pivote. Yo lo dibujé ahí. Pero ustedes me entienden, está en el centro del pivote, ¿verdad? Si ustedes quieren ser un poquito más estrictos con el dibujo, incluso podríamos corregirlo, ¿verdad? Y colocar el nivel de referencia aquí. Entonces eso hace que la altura que vaya a tener sea L. Y entonces yo puedo escribir la energía potencial como mg por L. Es positiva porque está por encima del nivel de referencia. Recuerden que yo les dije en clase, yo soy de la secta que utiliza los niveles de referencia en la parte más baja del problema. Ustedes se reían, ¿verdad? Pensaban que estaba diciendo tonteras. No, es que de verdad, yo lo coloco ahí para que la energía potencial siempre, nunca se me haga negativa, ¿verdad? Salvo ciertos casos, ¿verdad? Pero yo procuro que nunca se me haga negativa.
Muy bien. ¿Cuál sería la energía del resorte? Como está en la posición sin enrollar, esta energía del resorte, el VE1, se nos hace cero, porque es un resorte de torsión. Ahora, vamos con la energía 2. La energía 2 sería en la posición 2, pero como esto es un ángulo máximo, en el ángulo máximo, eso es un punto de retorno, y en el punto de retorno la velocidad es cero, entonces esto se nos vuelve cero, ¿de acuerdo? Y aquí, ¿cuál va a ser la energía potencial en 2? Aquí es muy importante esto entenderlo, chicos, y esto sí quiero explicarlo con detalle. La trayectoria que siguió la masa es una trayectoria curva, ¿lo ven? Es así. Y la altura aquí es L y la longitud aquí es L, pero realmente la altura en la que se encuentra en la posición final ya dejó de ser L. Está un poquito más abajo, no sé si lo ven. Y entonces, cuando bajó, usted puede determinar esa altura utilizando un triángulo rectángulo, observando que este ángulo de aquí es 90 grados, que la hipotenusa es L, y por lo tanto esta altura es L por coseno de ángulo, de aquí hasta acá, nivel de referencia, ¿verdad? Que ahí está el nivel de referencia. Entonces, ¿qué significa? Que la energía potencial gravitatoria la puedo escribir como m por g por L por el coseno del ángulo zeta, que es el que yo quiero averiguar, es la incógnita, ¿verdad? Muy bien, ya casi lo tengo. ¿Y cómo calculo la energía potencial de un resorte? Bueno, habíamos visto en la clase anterior que la energía potencial era un medio de capa es la constante, por el zeta cuadrado, que es el ángulo que se ha, digamos, enrollado, por decirlo así. Y ahí almacena energía. Ese sería el planteamiento de la conservación de energía. Ahora, vamos a resolver esta ecuación, pero quiero que lo hagamos con cierta calma, porque yo creo que es importante. Para ello, sustituyamos los valores numéricos. Entonces usted tiene un medio de la masa, ve que la velocidad vale 1 metro por segundo, m vale 1, L vale 1 y K vale 10. Entonces ya puedo ir haciendo la sustitución numérica. Entonces, si me siguen, la sustitución numérica va a ser así. Va a ser un medio, porque aquí dice un medio, de la masa por velocidad cuadrada, o sea, de 1 kilogramo por la velocidad al cuadrado, que es 1 al cuadrado. Vamos a suponer que como estamos en unidades del sistema internacional, al final esto va a dar joule, ¿verdad? Está bien, pero por simplificar no estoy incluyendo las unidades, sino que las incluiré hasta la respuesta. La masa es 1, la gravedad es 9,8, porque en todos los problemas que resolvemos en este curso, vamos a suponer que si no me dicen nada, los hago en la Tierra. Y en la Tierra la gravedad es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Si se dice otra cosa, pues hay que usar otra gravedad. Entonces, sería la masa 1 por la gravedad, que es 9,8 metros por segundo al cuadrado, por la longitud, que es 1, que es lo que tenemos aquí. Luego, vamos del otro lado de la ecuación. Tengo mgl coseno, entonces lo que yo tengo aquí es lo mismo, es igual m, que es 1, g, que es 8, y l, que es 1, pero por coseno del ángulo zeta. Más, y ahora lo que tenemos es un medio de capa por zeta cuadrado. Entonces sería un medio de capa, que son 10 newton metro entre radian, por zeta al cuadrado. Si usted ve esta ecuación, la única incógnita que tenemos en esta ecuación, básicamente es el ángulo zeta. Entonces, por ejemplo, de este lado, un medio de 1, esto va a 0,5 joule, esto 9,8 por 1 por 1 da 9,8. Del otro lado tenemos 9,8 coseno de zeta, y de este lado tenemos 10 entre 12, 5 por zeta al cuadrado. Si usted suma estas dos cosas, obtiene esta ecuación, que sería, digamos, 10,3, es igual a todo esto que está aquí. Y esta ecuación, no sé si usted ve un problema con esta ecuación, ¿verdad? El problema de esta ecuación es que no se puede despejar zeta, al menos de manera explícita y sencilla, porque de un lado tenemos un coseno y del otro lado tenemos un zeta. No sé si lo ven, chicos y chicas. ¿Cómo resuelvo esa ecuación? Bueno, esa ecuación se resuelve por iteración. Una forma de resolverla por iteración es ordenarla. Voy a escribir primero el 5 zeta cuadrado, luego el 9,8 multiplicado por coseno de zeta, y luego me traigo a restar el 10,3 joule. Lo dejo ahí, y ahora lo que hacemos es empezar a probar valores para zeta. Aquí hay algo que es importante y lo voy a dejar escrito. Zeta debe estar en radianes. ¿Por qué debe estar en radianes? Por varias razones, chicos, por varias razones. La primera es que para que la formulita que me da a mí la energía de un resorte de torsión funcione, esta formulita de un medio capa zeta cuadrado, para que esa funcione, yo tengo que escribir el ángulo en radianes. Tengo que escribir el ángulo en radianes.
Y luego el coseno de ángulo, este ángulo también tiene que estar en radianes. Entonces, vamos a hacer una prueba. Entonces, usted mete esto en la calculadora, pasa su calculadora a radianes y empezamos a iterar con algún valor de arranque. Usted puede tomar el valor de arranque como una fracción de zeta, qué sé yo. Usted puede arrancar con medio radián. Y entonces empiezas a iterar, le das a la calculadora la ecuación y resuelve zeta por iteración. Entonces, por iteración en la calculadora, o probando, ¿verdad? Ahí, usted encuentra que la respuesta a este problema, curiosamente, es un radián. Si usted prueba un radián, esto le va a dar 0, ¿verdad? Bueno, lo cual no sé si será o no será obvio, porque cuando usted tiene el coseno, tiene que dar un ángulo, primero que sea positivo y tiene que ser menor a 90 grados, ¿verdad? En este caso, si usted convierte un radián a grados, no sé si conocen la conversión, pero la vamos a ver aquí. La conversión a grados es 180 entre pi. A ver, 180 grados son pi radianes, si ustedes quieren verlo así, que es el factor de conversión de radianes a grados. Recordemos, lo voy a poner aquí para que quede también dentro de la pizarra, ¿verdad? Recordemos que 180 grados es pi radianes y es media revolución. Es media revolución. Entonces, esos son los factores de conversión. Pueden también utilizar el de 360 grados. Si usaran 360 grados, serían 2 pi radianes y una revolución, ¿verdad? Entonces, esto nos va a dar que el ángulo aquí es de 57,5 grados. Los problemas con resortes de torsión son muy típicos y en general se resuelven utilizando iteraciones, para que lo sepan, chicos y chicas. ¿Está bien? Entonces vamos a ver este segundo ejemplo, donde vamos a ejemplificar para qué se utiliza el concepto de potencia. Este segundo ejemplo es el problema del ascensor. El ascensor, un ascensor mecánico, hay varias formas de poder modelarlo, pero en general un modelo de un ascensor podríamos definirlo así. Tengo un techo definido, ¿verdad? Vamos a ponerlo de esta manera. En ese techo tengo un soporte, vamos a ponerlo así. Y en ese soporte voy a colocar, digamos, un cable. Aquí empieza el cable, va hasta abajo. En ese punto del cable yo coloco una polea. Entonces vamos a dibujar la poleita como un círculo, ¿verdad? Y en esa polea pongo a colgar un contrapeso. Esto se llama contrapeso. Contrapeso es una masa muy pesada, ¿verdad? Voy a llamarlo esto C. Y va a tener una masa determinada, digamos, pongámoslo por aquí, tal vez de 400 kilogramos. Este sería el contrapeso. El contrapeso sirve para darle estabilidad al sistema, ¿verdad? Ahora, vamos a extender una línea desde aquí. Voy a hacerlo manual mejor. Que se extienda desde este punto hasta arriba. ¿Cómo cuesta con esto dibujar? Muy bien. Entonces aquí, en este punto, vamos a dibujar una polea. Vamos a colocar aquí una polea. Y esta polea sí está anclada al techo. Vea que es el mismo cable que va pasando por la polea, ¿verdad? Y ahora vamos a colocar esta polea hasta el sistema que es el montacargas o el ascensor, como ustedes quieran ponerlo, no sé. El montacargas es un ascensor, o sea, es lo que usted quiere subir. Es la parte que usted quiere elevar. Entonces, ese ascensor lo vamos a colocar aquí, de abajo, para acá y para acá. Bueno, ustedes me entienden, ¿verdad? Luego, para que esto se sostenga, una línea vertical donde vuelvo a colocar otra polea. Esta polea también va a estar anclada al techo. Y luego del otro extremo de la polea voy a colocar un motor. Entonces aquí es donde se pone interesante la cosa. No es lo mismo que un contrapeso. De este lado de un contrapeso. A esto lo voy a llamar D, al montacargas D. Voy a colocar D. Y del otro lado les dije que vamos a poner el motor. Para el motor, entonces, partimos de un cable que yo coloco en forma vertical hasta el piso. Y ahí, en esa parte del piso, entonces voy a colocar un motor. El motor lo voy a representar así. Mira, esta es una forma de representar un motor desde el punto de vista de mecánica, ¿verdad? Ahí lo entendemos. El motorcito está jalando ahí el cable, ¿verdad? Llamemos a ese motor M y vamos a darle una masa de por ejemplo, 300 kilogramos al ascensor o al montacargas, digámoslo, al ascensor. Profe, Uh-huh. ese problema se parece un poco a la máquina de Atwood, Se digamos, parece, pero conceptualmente. conceptualmente se parece. Si usted lo ve, se parece. La única diferencia es que en la práctica, digamos, uno podría colocar, por ejemplo, aquí una pared para que no se vea.
y otra pared aquí para que nadie ni le meta mano al motor y se ponga a atravesarlo, ¿verdad? Y usted lo que ve es solamente un elemento D que sube o baja, ¿verdad? Pero es como la máquina de Atwood, correcto. Ahora, ¿qué es lo que queremos hacer? Esto nosotros sabemos que se mueve hacia arriba con una determinada velocidad, voy a llamar la velocidad D y aceleración D. Yo les voy a dar esos valores. Digamos que ya tengo las masas, el sistema se mueve en forma vertical y yo quiero que la velocidad del ascensor sea, por ejemplo, 2,5 metros por segundo. Como va a haber un proceso de aceleración, puede ser que conozcamos la aceleración. Le ponemos una aceleración bajita. Usted no va a poner aceleraciones más allá de la aceleración de la gravedad, ¿verdad? Porque esas son muy fuertes. De hecho, muchas de las restricciones que se dan por la aceleración de la gravedad. Cuando usted tiene problemas, por ejemplo, con aviones y usted quiere generar curvas cerradas, por ejemplo, hay que tener mucho cuidado de que no genere aceleraciones centrípetas, o sea, v cuadrado entre ρ, que sean mayores a la gravedad, porque entonces se pueden desmayar los pilotos y entonces ahí sí se vuelve un problema, ¿verdad? ¿Qué quiero saber yo de todo esto? Quiero saber qué potencia de motor tengo que utilizar para este sistema. Yo tengo que comprar un motor, necesito saber la potencia del motor para que pueda mover el sistema. ¿Qué pasa si yo tengo una potencia menor a esa calculada? Simplemente el montacargas no se puede levantar. Entonces eso es lo que ocurre. Entonces vamos a calcularlo. Entonces vamos con la solución. Ya me imagino que ustedes esto han estudiado este tema. O sea, lo primero que vamos a hacer en esta solución es la ecuación de ligadura. En la ecuación de ligadura, ¿qué es lo que tenemos que ver? Tenemos que ver que aquí hay dos cables. Un primer cable que llega hasta el contrapeso, sube y baja hasta el ascensor, ¿verdad? Ahí podemos ver un cable. Y el otro cable va desde el ascensor y llega hasta el motor. Entonces uno lo que hace es que, por ejemplo, pone una banderilla aquí, voy a ponerla en color verde y voy a poner a ese punto, por ejemplo, a ese punto lo voy a llamar F y decimos que esto es SF. Hay que ponerlo así porque no lo puedo poner hasta el motor porque este cable se está enrollando. Y si yo marco hasta el motor sería un error, ¿verdad? Del otro lado lo que tengo es SD. Vamos a ver cómo le dibujamos. El SD iría desde este punto hasta, bueno, pasa por las velocidades aquí, ¿verdad? Hasta donde está el ascensor. Y entonces la primera de las ecuaciones de ligadura es que SD más SF tiene que ser igual a una constante. Cuando usted llegue a la deriva una vez, la velocidad de D más la velocidad de F tiene que ser cero y la aceleración de D más la aceleración de F tiene que ser cero. ¿Esto cómo lo interpretamos? Como que mientras una se alarga, la otra se acorta, ¿verdad? Eso es lo que nos dice a nosotros. Entonces, por ejemplo, ya la velocidad de F, yo ya la conozco en este instante porque sería menos la velocidad de D, que es 2, metros por segundo, pero entonces esto significa que esta velocidad de F se alargaría cuando la otra se corta y significa, este signo es lo que significa eso. Lo mismo con la aceleración, ¿verdad? Esa es la primera ecuación de ligadura que parece que no dice mucho, pero bueno, dijo algunas cosas. Vamos con la segunda ecuación de ligadura. La segunda ecuación de ligadura necesito incorporar una variable nueva, que esa variable nueva va a ser el SC, que sería esto, el SC que tenemos aquí. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a escribirla de esta manera. Si quieren, la voy a escribir aquí abajo. Y tenemos, aquí me interesa mucho porque siento que en el quiz habíamos fallado, tenemos un SC más otro SC más un SD. Tenemos tres partes del cable, ¿verdad? Tenemos dos veces SC más SD es igual de una constante. Para distinguirla de esta constante le voy a poner C', pues la misma vaina, es una constante. Entonces vamos a derivarlo. Si yo lo derivo dos veces, tengo una relación de velocidades, que sería dos veces la velocidad de C más la velocidad de D es igual a cero. Y si lo derivo una segunda vez, que es la que me interesa a mí, tenemos aceleraciones. Entonces, tenemos aquí que dos veces la aceleración de C más la aceleración de D es igual a cero. Eso creo que ahí está claro, ¿verdad? Y esto se puede escribir despejando la aceleración de D como si fuera la aceleración de C dividida entre 2, pero negativa. Este negativo no es que sea un negativo necesariamente matemático, sino lo que significa es que mientras una se alarga, la otra se acorta, que en este caso sería que como esto está subiendo, yo creo que parece lógico, ¿verdad? Pero esto tiene que bajar, ¿no?
Esto sube, esto tiene que bajar conforme el motor enrolla el sistema. Entonces, vean, yo tengo de aquí esta ecuación de ligadura y tengo esta otra ecuación de ligadura que puede que sean útiles por ahí, ¿verdad? Y las de velocidades habría que ver si son útiles también. ¿Qué es la segunda parte que vamos a hacer en este problema? Los diagramas de cuerpo libre. Ahora, ¿los diagramas de cuerpo libre de quién? Porque también eso es importante. Bueno, aquí de lo que podemos hacer, diagrama de cuerpo libre es del contrapeso y del ascensor, que es D. Empecemos con el contrapeso. Para el contrapeso, lo que vamos a tener es una masita C, este sería el contrapeso C. Le hacemos diagrama de cuerpo libre, diagrama cinético. Entonces lo que vamos a hacer es incluir aquí las fuerzas. Vean ustedes, quiero que lo noten, aquí este cable tiene todo el cable la misma tensión. Esto le hemos hablado en su momento. Aquí hay una tensión, aquí hay una tensión, aquí hay una tensión, aquí otra tensión. Es la misma tensión que va por todo el cable, ¿se acuerdan? Uno le explicaban eso en mecánica 1. Entonces aquí 2 veces la tensión y 1 vez el peso. Es decir, que si yo hago el diagrama de cuerpo libre, tengo que incluir la masa del contrapeso por G y hacia arriba 2 veces la tensión, 2 veces la tensión. ¿Y hacia dónde se está acelerando el sistema? Esto está cayendo porque donde el motor jala para que esto suba, el contrapeso T tiene que bajar. Entonces la masa del contrapeso tiene que ir hacia abajo. Ahora, aquí es donde viene un concepto importante. Resulta que yo sé cuánto es la masa del contrapeso, por ejemplo, en términos, por cierto, aquí lo tengo al revés, espérate para corregirlo, le puse un medio y más bien el que es un medio es AC y aquí es AD, vamos a corregirlo. Mira, el AD, voy a ponerlo, no importa, que quede en rojo para que quede resaltado. El AD es la mitad de AC, ¿verdad? O más bien ¿qué sería? El AC es la mitad del AD donde lo despejo, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Sí, porque esto lo paso al otro lado a sumar y paso el 2 a dividir. Entonces, ve qué interesante. El contrapeso, realmente, esta aceleración es la mitad de la aceleración de D. Entonces, puedo sustituirlo por A de medios. Ahora, ¿qué hago con el negativo? Porque como que a uno le han enseñado desde el cole que los negativos son más importantes que el número a veces, ¿verdad? Bueno, aquí el negativo no se incluye, porque ese negativo, la interpretación que tiene no es vectorial. La interpretación es que si el AC se alarga, o sea, el SC se alarga, el AD se acorta y viceversa. Entonces, cuando se hace el diagrama de cuerpo libre, queda de esta forma, ¿verdad? Vamos a plantear la ecuación de movimiento. La ecuación de movimiento sería la siguiente. Sería, voy a hacerlo de este lado. La suma de fuerzas en Y tiene que ser igual a la masa por la aceleración C. Y esta voy a definir la dirección positiva hacia abajo. ¿Por qué hacia abajo positivo? Porque básicamente la masa por aceleración de C es hacia abajo positiva y me queda más fácil manejar los signos. Pude haberla tomado hacia arriba positiva, no hay problema. Siguiendo esta lógica, entonces, mg es positivo en el primer diagrama, ¿verdad? Menos 2 veces la tensión, ¿de acuerdo? Y del otro lado lo que vamos a tener es positivo la masa por la aceleración D dividido entre 2. ¿Qué pasa? Que aquí usted conoce todo porque le dieron la aceleración de D en el problema, le dieron la masa y la tensión, ¿cuánto sería? Eso yo creo que podemos calcularla porque es la variable. Lo demás lo tenemos. Entonces, despejemos la tensión con calma. Te daría, mira, yo tengo M por G menos M por AD dividido entre 2 es igual a 2 veces la tensión, ¿verdad? Y la tensión, voy a despejarla aquí abajo para que me quede ya para sustituir. Pues todo esto es el mg menos M por AD entre 2, pero a su vez todo esto dividido entre 2. ¿Estamos de acuerdo? Yo lo despejé de aquí. Sustituyamos los valores numéricos. Yo les dije que la masa del contrapeso era de 400 kilogramos. Entonces esto sería 400 kilogramos multiplicado por G, que es 9,8, menos 400 kilogramos multiplicado por la aceleración de D, que aquí nos la están dando, ¿verdad? Que es 0,8 metros por segundo cuadrado. 0,8 dividido entre 2. Y todo esto dividido entre 2. Hacemos todo este cálculo y nos va a dar, si alguien me lo verifica, se lo agradezco, 1880 newton, ¿verdad? Según yo da eso. Pero si alguno de ustedes me hace el favor o algunos me lo verifican, si no para hacer el cambio. ¿De acuerdo, muchachos? Sí. Permiso, profe. Sí, ¿Sí? a mí también me dio 1880. Perfecto, eso es lo que ocupábamos saber ahí. Excelente, muchas gracias. Ahora, eso es lo que yo puedo sacar del diagrama de cuerpo libre del contrapeso.
Ahora, practiquemos cómo haríamos el diagrama de cuerpo libre del ascensor. Ese yo creo que nos puede quedar mejor hacerlo en otra página, no importa. Voy a hacerlo en otra página. Entonces vamos a dibujar aquí el del ascensor. Muchas gracias ahí. Entonces vamos a colocar el ascensor. Vamos a hacer siempre dos diagramas. El diagrama de cuerpo libre y el diagrama cinético. ¿Por qué? Porque el diagrama cinético es gratis y además nos da información. Entonces háganlo siempre, por favor, sean obedientes, ¿verdad? Entonces aquí usted tiene un peso. El peso del ascensor es más pequeño que el del contrapeso, es de 300 kilogramos. Entonces vamos a dibujar aquí este peso, una masa mg, pero con m chiquitita, que entendemos que m es 300 kilogramos. Hacia arriba hay que tener cuidado porque tiene la tensión, pero tiene esta otra fuerza que está aquí, que es una tensión diferente. Es una tensión diferente. A esa nueva tensión es la tensión que va a través del cable que llega hasta donde está el motor. Entonces, a esa tensión le voy a poner otro nombre diferente de la tensión del primer cable. No puedo poner simplemente 2 veces T, porque son tensiones distintas. Hay una tensión que es T, que es la del cable que va a ser el contrapeso, ¿de acuerdo? Pero hay otra tensión que yo le tengo que poner otro nombre. Digamos, voy a inventarme un nombre. Le voy a poner F de fuerza, pero realmente es la tensión que va en el cable que llega hasta el motor. Y esa tensión pues va en todo el cable. Ese concepto es fundamental. No puede ser que sea diferente porque a lo largo de un cable, en toda la polea, pues todas las fuerzas son iguales y esa fuerza es la fuerza F. En el diagrama cinético tengo que poner la aceleración. Bueno, él se está acelerando hacia arriba. Por definición es parte de lo que me están diciendo en el problema. Entonces yo puedo colocar aquí la masa por la aceleración de D. Ahora, hagamos las ecuaciones de movimiento. Voy a hacer las ecuaciones de movimiento y de aquí, bueno, aquí abajo, no importa. Suma de fuerzas en Y igual masa por aceleración de D. Voy a tomar el positivo hacia arriba. Ayer ustedes en la elección pasada, el martes, se me han peleado porque yo pongo el positivo hacia donde me dé la gana, ¿verdad? Usted dirá, profe, pero usted lo puso aquí positivo hacia abajo y ahora lo pone positivo hacia arriba. Y de ahí sí, cada uno es libre de sus elecciones, ¿verdad? Yo elijo este hacia arriba porque aprovecho que la masa por aceleración es positiva hacia arriba. Entonces vamos a ver, ¿cómo queda la ecuación? Si yo elijo los signos así, lo que tengo es tensión más fuerza menos peso es igual a la masa por la aceleración de D. Ya la tensión yo la había calculado del problema anterior, aquí está, 1880, ¿verdad? Entonces yo con esa tensión puedo, y con la aceleración que ya conozco, puedo encontrar esta fuerza F. Entonces despejemos la fuerza F. Entonces usted despeja. Siempre es conveniente despejar y luego sustituir, ¿verdad? A veces no se puede, pero bueno, y si se puede lo hacemos así. Ahí está, ¿verdad? Entonces esta fuerza ya ahora la puedo calcular porque tengo todo. Tengo la masa, que son los 300 kilogramos, la aceleración, el problema me dice que es 0,8 metros por segundo cuadrado, más la masa, que son 300 por 9,8 metros por segundo cuadrado, menos la tensión, que son 1880. Toda esta fuerza, ¿me ayudan a calcularla? ¿Cuánto da? A mí me dio 1300, pero por favor alguien que me la calcule y me lo verifique. Entonces tomo un poquito. A mí me dio igual también, 1300. Perfecto, o los dos estamos bien o los dos estamos mal. No, los dos estamos bien. Los dos estamos bien. Vean. Y claro, lo que pasa es que yo no sé si ustedes sienten que yo aquí les estoy metiendo un gol. Vean, vamos a ver. Porque yo lo que le pido es la potencia del motor. Y yo me puse a hacer, vean, ligaduras. Sí, muy bonitas todas las ligaduras, todas, ¿verdad? Y me puse a hacer los diagramas de cuerpo libre y saqué la tensión del cable y la tensión del otro cable, que se llama F. Pero yo lo que necesito es la potencia del motor. No sé si usted siente como que nos quedamos enciclados, ¿verdad? ¿Y de dónde saco la potencia del motor? Bueno, entonces, uno lo que haría cuando está estudiando es revisar la definición de potencia, ¿verdad? Y de todo ese montón de cosas que dijimos ahí, tal vez la que más vale la pena es esta de aquí, que la potencia se define como F por V, ¿ves? Es la fuerza, que en este caso sería la tensión del motor, por la velocidad que en ese momento tiene el motor. La potencia es algo que incluso puede ir cambiando. En este instante del problema, la velocidad me la están dando, es de 2,5 metros por segundo. Y tengo que utilizar la tensión en el cable que conecta al motor, no en el otro cable, no tiene sentido, ¿verdad? Entonces de aquí puedo sacar la potencia. Entonces vean, la potencia
y se va a calcular como el producto punto de fuerza por velocidad. Como todo aquí es paralelo, no hay ángulos, no hace falta escribirlo en forma vectorial. ¿Verdad? Si fueran vectores, pues es F por V y aquí hay que sacar el coseno del ángulo que hay en medio de los dos. Pero como ese coseno es coseno de 0, da 1, entonces puedo escribirlo simplemente fuerza por velocidad. ¿Cuál fuerza? La fuerza sería la tensión del cable que está dando justamente con el motor, 1300 newton. Y la velocidad me la dan en el problema y me dicen que son 2,5 metros por segundo. Entonces multiplico aquí por 2,5 metros por segundo. Cuando usted multiplica esto da 3250. Pero ¿qué son las unidades que obtengo ahí? Usted dice, son newton metro entre segundo. El newton metro son joule entre segundo. Joule entre segundo me da watt. Entonces, usando los prefijos del Sistema Internacional de Unidades, yo sé que 3250 watts dividido entre 1000 es 3,25 kilowatts. Esa sería la potencia del motor. Si usted quiere convertir esta potencia a una potencia eléctrica de un motor, porque en general se usa la potencia eléctrica, usted dice, bueno, 746 watts es un HP eléctrico, o HP, como quiere llamarlo ahí, no sé. Entonces resulta que cuando usted divide 3250 entre 7,46, nos da 4,36 HP. Entonces, bueno, ahí depende cómo quiera dar la respuesta. Todas las respuestas son válidas. Darla en watt, como le dimos aquí, da un valor alto, pero es que el watt es una unidad pequeñita, ¿verdad? La podemos obtener en kilowatt, que es simplemente dividir entre 1000, o dividimos los watts entre 746 y ya nos da HP, donde podemos obtener de un valor pues comercial, ¿verdad? ¿Preguntas Profe, hasta aquí? Sí, contame, ahora sí. eh, yo tengo una duda con respecto a la velocidad que se agarró a la hora de calcular la potencia. Ah, Ok, sí, gracias. Sí, digamos, ¿puedes poner el dibujo, por favor? aquí está el dibujito. Gracias. Dice que agarramos la de la VD, ¿verdad? La VD, En el caso de velocidad aplica como en la tensión, que es la misma en todo el cable. sí, es la misma, pero en ese instante de tiempo. Ok, Digamos, la ok, velocidad puede cambiar con el tiempo, pero es la misma en todo el cable porque decimos que el cable está tenso. Bueno, ok, no sé cuál es la palabra en español. En los libros se usa taut, así. Se escribe en inglés taut, pero es tenso. Digamos que el cable o sea, que siempre permanezca recto y tenso. Eso. Mientras eso esté así, la velocidad va a ser la misma en todo el cable de adelante. ¿Está bien? ok. Sí, muchas gracias. Perfecto. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta con esto? Profe, Sí. la velocidad que se usa para calcular la potencia es la que va directamente al motor. Si hay otras Sí. velocidades no se toman en cuenta. No se toman en cuenta porque el motor, ¿qué es lo que está jalando? Vamos a ver, esa es una pregunta muy buena. May fue que le hizo, ¿verdad? Es una pregunta muy buena porque, digamos, véalo así, May, véalo así. Digamos que usted no sabe cuál velocidad usar, pero usted sabe que el motor lo que tiene pegado es este cable. ¿Qué va a saber el motor del otro cable que está del otro lado? Él no sabe nada. No tiene que ver nada con esto. El otro cable que está del otro lado sería otro pleito que el motor no hace nada, ¿verdad? Por eso se usa justamente el cable que pega con él, porque es el que está directo, es en el que él tiene influencia sobre el problema. En el otro cable no tiene influencia de nada. ¿Está bien? Ahí se puede ver más claro. Sí, profe, gracias. Perfecto, no, con mucho gusto. ¿Verdad? Este problema me parece que tiene un detallillo bonito que me gustaría discutirlo a nivel de planteamiento, ¿verdad? A nivel de planteamiento. Entonces dice así, esta está en la práctica, ¿verdad? Ustedes lo pueden ver ahí. Dice, el sistema mecánico mostrado en la figura está compuesto por la barra de masa despreciable AC que pivotea alrededor de A. Entonces es esta que está aquí en A, ¿verdad? Y una partícula de masa M igual a 1 kilogramo. Ya me dan la partícula, es esta pelotita negra, ¿verdad? Unido al extremo de la barra. Asimismo, un resorte ideal de constante rigidez K igual 1000 newton entre metro, el cual tiene una longitud sin elongar de 1 metro, cuando cita es 0, cuando cita aquí es 0, conecta la partícula en el pivote B, que está aquí arriba, ¿verdad? Inicialmente el sistema está en reposo en cita igual 0, es decir, usted lo que tiene aquí es la posición punteada al inicio, ¿verdad? Esa es la que usted tiene al inicio. Y hay una fuerza de 100 newton que actúa sobre la partícula en dirección
en todo momento perpendicular a AC. O sea, esto se va moviendo y hay una fuerza perpendicular a C. Considerando que toda la dinámica ocurre en el plano vertical, eso es para considerar el peso, ¿verdad? Y que no hay fricción, utilice o determine una expresión de la rapidez de la partícula como función de zeta. Eso es lo que queremos. Que nos diga a nosotros la velocidad de la partícula como función de zeta conforme se va moviendo, conforme se va estirando, ¿verdad? Pues vamos a plantear. Para ello, ¿qué hacemos? Lo que vamos a hacer es dos posiciones, ¿verdad? Una posición inicial, que es cuando el ángulo zeta es 0, y una posición final, que es cuando el ángulo zeta es distinto de 0. Entonces, en la posición inicial, vamos a dibujarla por aquí. Lo que tenemos es un punto B aquí arriba. Posición inicial, tengo un resortico. La masa aquí, que vamos a colocarla de este lado, y una barra. La barra la voy a representar solamente con una línea, ¿verdad? Que está pivoteada aquí abajo. Perfecto. Lo más importante aquí son las dimensiones. Esta parte vale L, ¿verdad? Y esta de aquí vale L dividido entre 2. Posición inicial del sistema. Posición final del sistema. Siempre es bueno, yo les insisto, hagan este dibujo, porque como este es un curso de mecánica vectorial, la parte gráfica se vuelve muy importante. Yo voy a dibujar solo una línea punteada para indicar las posiciones de los niveles, ahí, ¿verdad? Y ahora, ¿qué pasa cuando gira? Bueno, esta barra va a girar aquí, conforma aquí una pelotita, ¿verdad? Que forma un ángulo zeta, y además aquí tenemos el resorte. Las dimensiones de esto son importantes. Esta barra mide L medios, tiene una masa M, ahí tiene una masa M, y el resorte a nosotros nos dan la constante de rigidez, que es hasta 100.000 newton entre metro. Entonces yo tengo la constante de rigidez del resorte. O sea, el problema puede ir quedando en términos de esas variables. Y lo que tengo, que aquí sí voy a marcar con una línea roja, porque es lo más importante que tenemos en este problema, porque hasta ahí el problema es un problema igual a todos los que hemos hecho de energías. Pero aquí aparece una fuerza externa. Esa fuerza externa es perpendicular siempre a la barra y vale 100 newton. Usted dirá, ¿y qué hago con esa fuerza externa? Bueno, ahí no sé. Vamos a ver, ustedes me dirán qué haremos. Siempre es perpendicular. Significa que si yo dibujar aquí un ángulo, este ángulo siempre es 90 grados en todo instante de tiempo. Ahora viene un asunto importante. Me piden la velocidad de la partícula. Me piden la velocidad de la partícula. Una expresión de la velocidad en función de zeta. Vamos a partir de un hecho aquí, ¿verdad? El sistema, digamos, parte del reposo. Vamos a poner aquí, digamos, un poquito también para simplificar aquí. Veamos que esto vamos a partir del hecho de que está en reposo. Entonces, aquí la velocidad inicial de este sistema es 0 y eso se empieza a mover. La pregunta, bueno, y hay un detalle, dice aquí que no hay fuerzas de fricción en el sistema, ¿verdad? La pregunta importante aquí, chicos, y con la manita puesta en el corazón, ¿usted cree que este es un sistema conservativo? ¿Qué piensa? No, porque hay una fuerza externa. Correcto, hay una fuerza externa. Es decir, el hecho de que no haya fricción no hace que el sistema no sea conservativo, ¿verdad? Es un sistema que no puedes aplicar conservación de energía mecánica. Entonces, ¿cómo lo resolvemos? Lo vamos a resolver por el principio del trabajo y la energía. ¿Estamos claros con ese razonamiento? Principio del trabajo y la energía. Entonces, vamos a ver cómo lo hacemos. Planteemos, invoquemos el principio del trabajo y la energía. Es energía cinética en 1 más todos los trabajos que da de 1 hasta 2 y es igual a la energía cinética en 2. Y vamos a partir del hecho, porque no dan datos de velocidad aquí, también para simplificar un poquito, ¿verdad? Que la velocidad inicial del sistema es 0, porque parte del reposo. Y la final no, la final sí es un medio mv cuadrado, ¿verdad? Esa es la energía final. Pero ahora la pregunta es, ¿cuáles trabajos tengo que considerar dentro de esta expresión? ¿Quién produce trabajo? Vamos a ver. ¿El resorte producirá trabajo? Sí. Sí. Ok. ¿Por qué? Porque se estira. El resorte se estira. ¿El trabajo que genera el resorte es positivo o negativo? Así. O sea, sin resolverlo yo puedo determinar eso, ¿no? El resorte parte de la posición sin estirar, ¿verdad? Vamos a partir de ese hecho. Y para poder responder esa pregunta, ¿verdad? Pues vamos a suponer aquí está en la posición V sub 0 y el resorte está sin estirar. Entonces, al estar sin estirar, el trabajo sí es negativo, porque lo estamos sacando de la posición de equilibrio, ¿verdad? Lo estamos estirando, ¿ok? El trabajo del peso es positivo o negativo, porque esta masa que está aquí y tuvo que bajar un poquito, ¿no? El trabajo del peso es positivo o negativo, chicos, chicas. Positivo. Positivo porque baja, de acuerdo, muy bien.
Y hay un trabajillo más. Entonces vamos a ver. Aquí ya vamos a calcular el del resorte, ya vamos a calcular el del peso, voy a llamarlo MG. Y hay un trabajo adicional, que es la fuerza externa. Y ya vamos a ver cómo lo vamos a calcular. Son 3 trabajos. Y esos 3 trabajos tienen que ser igual a 1/2 de la masa por la velocidad cuadrada, donde tengo que despejar la velocidad. Ahora, claros hasta aquí, ¿verdad? Quiero escribir las expresiones de cada uno de esos 3 trabajos. Empecemos con el trabajo del resorte. El trabajo del resorte, si usted lo calcula por simple fórmula, así, vamos a hacerlo así, no tiene nada malo, es 1/2 de la K por la posición final al cuadrado, menos 1/2 de K por la posición 1/2 de K, espérate que aquí lo puse mal, ahora sí, por la posición 1 al cuadrado. Como al inicio el resorte estaba sin estirar, ¿cuánto vale el S inicial? El S inicial tiene que valer 0. ¿Estamos todos claros hasta ahí? No vale L, no vale L medio, no, vale 0 porque está sin estirar el resorte. Entonces, cuando usted calcula el trabajo, en esta posición inicial, esto vale 0. Entonces, la expresión que nos va quedando es esta otra. Es menos 1/2 de K por SF cuadrado. Ahora, hay una pregunta. ¿Cuánto es SF, verdad? SF hay que calcularlo con cuidado. Y vamos a ver cómo se calcularía con cuidado. Vamos a hacer lo siguiente, chicos y chicas. Vamos a calcular esta distancia de aquí hasta acá. ¿Cuánto es toda esta distancia? Bueno, esa distancia es equivalente a agarrar L, sumarle L medios, o sea, es 3L medios, porque 1 más 1/2 son 3 medios, ¿verdad? Y podemos calcular, como si esto fuera aquí un triángulo, vean que ustedes pueden analizar esto como si fuera un triángulo, utilizando la ley del coseno. Vea que mecánica vamos a hacer lo mismo, se usan las mismas herramientas una y otra vez. Entonces, vamos a dibujar el triangulito. El triangulito tiene un lado vertical, tiene otro lado para acá y tiene otro lado para allá, ¿verdad? Donde pongamos las mediciones o las longitudes, este es 3 medios L, ¿verdad? 3 medios L. Este de aquí es L medios, este de aquí es el ángulo zeta, y aquí donde está el resorte, de no sé, voy a llamar a esta longitud X, por decir algo. Yo la puedo calcular por ley del coseno, ¿de acuerdo? Ley del coseno. Entonces, calculémosla. Quiero hacerlo con detalle, chicos, que no quede nada así como en duda. Entonces, aplicamos ley del coseno. ¿Por qué ley del coseno? Porque tengo un ángulo y 2 lados conocidos. Entonces, x cuadrado es igual a 3L medios al cuadrado más L medios al cuadrado más 2 veces el primero, perdón, más no, ahí menos, ¿verdad? Menos 2 veces el primero, que es 3L medios, por L medios, por el coseno del ángulo zeta. Y de ahí podemos determinar cuánto vale x, ¿verdad? Esto es muy fácil, es simple álgebra. Estaría aquí 9 L al cuadrado sobre 4 más L al cuadrado sobre 4 menos 2 por 3. Bueno, este 2 se puede cancelar con el de abajo. Podemos cancelar aquí, ¿verdad? Y me queda 3 medios L cuadrado coseno de zeta. A 9 cuartos le quitamos un cuarto, queda 8 cuartos. Entonces este pedacito de aquí es 8 cuartos de L cuadrado, que eso es 2L cuadrado, porque 8 entre 4 es 2. Por lo tanto, si usted despeja x, lo que tendría que hacer es extraer la raíz cuadrada de esta expresión, ¿verdad? Estos dos sumados dan 2L cuadrado y esto de aquí da 3L cuadrado medios coseno de zeta. Si alguien es curioso, puede sacar esa L de factor común y entonces la extrae de la raíz, quedando que x es raíz cuadrada de de L cuadrado, por dentro queda 2 menos 3 medios coseno de zeta, y entonces sacando el L afuera queda, si quieren lo sacan, pueden no sacarlo, pero eso es para que quede más potable la expresión, más clarita, ¿verdad? Eso es X. Pero no he calculado el SF. La pregunta es, ¿será que el SF corresponde a este valor de X o no? ¿Qué piensan ustedes? Que si es así, nada más lo sustituimos y vámonos. ¿O piensan que hay alguna trampa que les estoy poniendo? No depende del nivel de referencia. Sí, de alguna manera sí, pero ¿cómo sacábamos el nivel de referencia en un resorte? ¿Con cuánto se estira? ¿Cuánto se estira? Sí, correcto. Vea, hay una técnica que yo les había enseñado, la del circulito. Usted tiene aquí el resorte en su posición sin estirar. Aquí hay un círculo imaginario, un circulito del resorte.
¿Cuánto es el radio de ese circulito del resorte? L, ¿de acuerdo? Si usted aquí trazara el circulito L, te vas a dar cuenta de algo. Circulito es L, digamos, de aquí, ¿cómo lo marco? L, así. Te vas a dar cuenta de algo, que realmente la distancia que se estiró el SF es el X menos el L, porque hay que restarle el circulito, hay que restarle la distancia sin elongar. Entonces, realmente aquí, a pesar de que yo tengo el valor de X, el SF no es este. El SF es agarrar el X y restarle el L. Es decir, usted tiene L raíz de 2 menos 3 medios por coseno y a eso hay que restarle el valor de L. ¿Está bien? ¿Cómo estamos ahí? Ok, el problema no les promete que la expresión sea cortita ni fácil, nada más que va a generarse una expresión. Entonces, Profe, sí, a ver, los escucho. perdón, es que no entendí bien eso de restar el L. Vamos a ver, lo que pasa ahí, Sofi, es que usted para sacar la energía de un resorte, porque esto es fundamental, o sea, no nos podemos ir sin eso entendido. Para poder sacar la energía de un resorte, la formulita te dice a vos que es un medio de K por el SF cuadrado. El SI dio 0 porque no estaba estirado. Pero, ¿qué es SF? Es la distancia que te estiraste desde la posición que estaba sin estirar. No sé si me explico, vamos a ver. ¿Cuánto se estiró el resorte entre la posición 1 y 2? De lo que se alargó de más por encima de L, Sofi. Es decir, usted, si hubiera estado el resorte en posición L, no se alarga ni se comprime, pero se alargó un poquitico más. ¿Cuánto más? De la diferencia de X, que es toda la distancia que hay de un punto hasta este punto de acá, menos el L. En otras palabras, cuando usted analiza la geometría de un resorte, Sofi, siempre tienes que tomar la longitud completa del resorte menos la longitud sin estirar. No sé si me explico. En la posición inicial, la longitud completa era igual que la longitud sin estirar y por eso una menos la otra daban 0. Pero en este caso ya no es así, porque tenés que tomar en cuenta todo el X, que es la distancia que habías calculado por ley de coseno, menos la longitud sin estirar. Es una definición de cómo calculamos la elongación de un resorte. No sé si te queda claro por ahí, Sofi. Sí, pero ahí lo tengo que practicar más yo. ¿No tiene que practicar qué, perdón? Sí me queda claro, pero siento que sí lo tengo que practicar más yo. Ah, ok. Sí, eso hay que practicarlo, sí. Esta técnica funciona muy bien cuando usted tiene un círculo que te diga cuál es la longitud sin estirar y a partir de ahí expresamos ya el S, ¿verdad? Pero sí, cualquier cosa ahí, si no, me avisas y ahí estamos hablando. Vamos a Está bien, gracias, calcular, profe. con mucho gusto, vamos a calcular el trabajo de un resorte. Vea que aquí no hay que olvidarse que es el trabajo negativo. Entonces vamos a escribirlo así. El U del resorte se dice que es menos un medio de la constante, ¿verdad? Por el SF. El SF, chicos, es todo esto que está aquí. Entonces vamos a escribirlo de una manera, vamos a ver, lo más potable posible. 2 menos 3 medios. Potable significa que no tenga demasiados recovecos y cosas oscuras ahí, ¿verdad? Menos L al cuadrado. Incluso, abusando un poquito de ustedes con el álgebra, vamos a hacerlo así. Vamos a escribir menos K medios. Voy a sacar un L de factor común, entonces me va a quedar un doble paréntesis. O sea, podría no hacerlo, pero me conviene hacerlo. Menos 1, esto al cuadrado, y van a ver que el resorte, este L al cuadrado, va a quedar menos K, L cuadrado medios, por un factor adimensional que es raíz de 2 menos 3 medios coseno menos 1. Ese es el trabajo del resorte. ¿Cómo costó? Pues ya lo sacamos. Vea que necesito 3 trabajos, el resorte, el peso y la fuerza F. Para el resorte ya tengo el trabajo del resorte. Ahora vamos con el trabajo del peso. Para el trabajo del peso, vean que lo que yo hago es un M por G por un cambio de altura, un delta H o un delta Y, como ustedes quieran llamarlo. Y es positivo porque bajó. ¿Cuánto bajó? Vean, la masa inicialmente estaba a una altura de L medios, pero ya cuando estaba en la segunda posición pasa a ser esta alturita de aquí, no sé si lo ven, es L medios coseno del ángulo. ¿Estamos de acuerdo ahí? Entonces, cuando usted calcula el trabajo, ¿cómo lo vas a calcular? Lo vas a calcular así. El trabajo del peso es positivo porque cayó, pero la diferencia de alturas es la altura inicial, que es L medios, menos L medios
por coseno de zeta. ¿Cómo andamos con eso? Sí, está claro. L medios lo puedo sacar de factor común para efectos de que me quede más bonita la expresión. 1 menos coseno de zeta. ¿Está bien? Ese sería el trabajo del peso. Entonces ya tengo el trabajo del resorte. Vamos a irlo marcando. Usted lo puede subrayar con otro color. Este sería el trabajo del resorte. Ya está. Y tengo el trabajo del peso. Pero me queda el trabajo de la fuerza F. Vamos a ver. Me queda el trabajo de la fuerza F. ¿Cómo calculo el trabajo de la fuerza F? Es que esa fuerza está rara. Porque esa fuerza, ¿y cómo se calcula el trabajo, verdad? Bueno, hay varias formas de analizar esa fuerza F, ¿no? Esa fuerza F genera un torque alrededor del punto de abajo, del nivel de referencia abajo, genera un torque, ¿verdad? Y ese torque, si la fuerza es constante, el torque es constante. Entonces, como es constante, yo puedo hacer el torque por el delta zeta, que fue lo que estuvimos viendo con respecto a lo que es el cálculo del trabajo. Aquí verá el torque por el delta zeta. Ok, ¿cuál torque? El torque es la fuerza por distancia que se genera aquí, esta fuerza por una distancia perpendicular de L medios. Entonces yo puedo decir que en este caso el trabajo de la fricción es la fuerza por L medios, ¿verdad? Por un ángulo. ¿Cuál ángulo? Bueno, es el ángulo que se movió, que es de zeta 0 hasta zeta final. Entonces el ángulo aquí es zeta. Entonces puedo escribir este trabajo de esta manera. F por L multiplicado por zeta, ¿verdad? Por eso era que quería verlo del trabajo de un torque, porque entonces ves, un problema de este tipo es más fácil calcularlo si usted conoce el trabajo de un torque. Si usted no conociera el trabajo del torque, también se puede calcular. Sería fuerza por distancia. Pero la distancia es ángulo por arco, como ve uno en cálculo 3, ¿verdad? Que un arco es un radio por un ángulo en radianes. El radio es L medios y el ángulo es zeta. Esa es otra forma de verlo también, ¿verdad? Ok, ¿estamos de acuerdo con esto? Y es positivo porque el trabajo está haciendo que el sistema se acelere, se mueva, ¿verdad? Ahora, retornemos a este tema de aquí. La suma de los trabajos es un medio masa velocidad cuadrado. Entonces, vamos a hacerlo así. Sustituyendo, vamos a hacerlo en otra página. Sustituyendo, tal vez en color azul más bonito. Sustituyendo en el principio del trabajo y la energía, pues tendríamos lo siguiente. Es esta ecuación de aquí. Entonces es U del resorte. O sea, como lo que quiero es despejar V, vamos a ver si me explico mejor. Yo necesito despejar V de ahí. Entonces lo que hago es que sustituyo las expresiones anteriores. Por ejemplo, esta del trabajo del resorte. La voy a sustituir de primero. Era menos K L cuadrado medios por raíz de 2 menos 3 medios coseno. Menos 1 creo que es, ¿verdad? Esto me faltó el cuadrado, voy a ponerlo aquí. Ahora sí, el cuadrado. Es el trabajo del resorte. Más el trabajo del peso. El trabajo del peso es mgl medios por 1 menos coseno. Y el trabajo de la fuerza F, que también es positivo, FL zeta medios. Esto va a ser igual a 1 medio de la masa por la velocidad cuadrada. Ok, ya casi lo tengo, solo tengo que despejar la velocidad. Entonces vean lo que podemos hacer. Yo puedo multiplicar toda la ecuación por 2. Al multiplicarla por 2, se cancela este medio de todo lado. Y luego puedo dividir la ecuación entre m, para quitar este m que está aquí. Vamos a dividirla. Sería, si la divido, queda menos k, l cuadrado entre m, porque pasó a dividir el m, ¿verdad? Aquí divido también entre m, me queda gl por 1 menos coseno, y me queda f, l, zeta entre la masa. Eso es el v cuadrado. Eso es el v cuadrado, ¿verdad? Porque ya dividí entre m. Entonces ahora le saco raíz y ya tengo la velocidad como función de zeta, ¿verdad? Y de todas las variables que yo quiera. Ahí está. Esta sería la respuesta. Y bueno, ya teniendo los valores numéricos, usted sustituye el zeta, va a ser variable, ¿verdad? Pero bueno, ya queda como variable porque lo que te piden es escribir la expresión de la rapidez como función de zeta, ¿verdad? Y la segunda parte dicen cuál es la máxima rapidez. ¿Cómo sacaría usted la máxima rapidez? Bueno, no sé qué se les ocurre, chicos, chicas. Se puede tomar el subradical, lo que está aquí dentro del radical, nada más sin la raíz. ¿Se acuerdan? Y se maximiza. ¿Se acuerdan cuando estudiamos el problema del tiro de penal, que había que maximizar en el movimiento parabólico? Bueno, algo similar. Usted agarra esta expresión, claro, con los valores numéricos, f de zeta, que es menos kl cuadrado sobre m, raíz de 2 menos 3 medios
coseno de zeta menos 1 más GL. Aquí, bueno, no importa, voy a escribirlo así, porque cuando usted la deriva ya al final se eliminan unas constantes, pero bueno, esta ecuación, ¿qué habría que hacer ahora? Habría que derivar f con respecto a zeta, igualarlo a 0 y despejar el ángulo, despejar zeta. No sé si queda claro eso, chicos. ¿Está bien? Ese es el proceso de maximización, se maximiza lo que está dentro de la raíz. Voy a compartir aquí esto, ¿verdad? Igual la pantalla ahí, a pesar de se las voy a compartir. Bueno, eso yo creo que ustedes lo pueden hacer, ¿verdad? Más algebraico. No creo que haya problema en cómo calcular ahorita una derivada, ¿verdad? Igual de si quieren lo podemos hacer, pero básicamente es derivar esta expresión que está aquí, igualarla a 0 y despejarla para zeta. Probablemente ese despeje de zeta requiere de calculadora porque en un lado hay coseno y del otro no, ¿verdad? Pero yo creo que no es nada que no se pueda hacer, ¿verdad? Ay. Entonces el problema, chicos, no sé si ya... Profe, ¿Sí? una pregunta Sí. con respecto al trabajo del peso. ¿Sí? En la diferencia de altura, es que yo cuando estaba tomando ese problema no sabía que tenía un delta, la Y, Sí. pero el delta, digamos, la posición final del resorte no es la segunda, es que no entendí por qué quedó L medios menos L medios coseno de zeta y no al revés. Vamos a ver, porque el trabajo es por primero, porque el trabajo es positivo, porque bajó, ¿de acuerdo? Ujú. Usted pone L medios coseno y le resta L medios, como coseno es menor a 1, le va a negativo. O sea, usted agarra Pero el coseno entonces, de un no es ángulo. siempre la posición final menos la inicial. Sí, es menos la posición final menos la inicial. O sea, el trabajo, vamos a ver, usted agarra la posición final menos la inicial y le cambia el signo. Eso es lo que dice la definición. ¿Me explico? Es agarrar el L coseno de zeta menos el L medios, pero le cambiamos el signo a eso. Entonces, lo ponemos al revés. Si quieres verlo de esta manera, es el inicial menos el final, no el final menos el inicial. ¿De acuerdo? Ok, entiendo, profe, gracias. Sí, lo que le cambió fue el signo, nada más. Nada más se cambia el signo. Por eso es que es muy importante saber si es positiva o negativa la expresión que estamos generando, ¿verdad? ¿Cómo andamos con esta derivada? ¿Sí la pueden hacer ustedes? O sí, ¿verdad? Regla de cadena, más o menos. ¿Cómo estamos con eso? Profe, perdón, Sí. es signo negativo porque estamos estirando el resorte. O estoy completamente confundido. No, es que es negativo siempre en resorte o en peso. Ah, bueno, es de fórmula, es de fórmula. Es de fórmula, por eso. Pero entonces, usted lo que hace es aprenderse cuándo es que un trabajo es positivo y cuánto es negativo, para que usted no se equivoque. Si la masa está bajando, el trabajo es positivo en el peso. Y si el resorte se está estirando, digamos, si está en una posición sin estirar a una posición estirada, tiene que ser negativo el trabajo porque está tratando de frenar a la pelota. Listo, ok. La pregunta es ahora, sí, yo sé que este problema está muy largo, pero si eso hubiera sido el problema de examen, ustedes lo hubieran hecho. ¿O qué sienten que les falta? Perdón, yo siempre hago esa pregunta, pero es que cuando uno estudia tiene que pensar en eso siempre. No sé si alguien me quiere decir algo ahí. ¿Qué siente que les hace falta? Yo creo que el En lo detallito más personal, curioso es el... Ah, perdón, que hable el primero. no, Si no, querés, no, digamos primero, vamos a ver, tengo tres para que, hablar. Primero, si querés, Mariano primero, después Jeffrey, después Julián. Mariano, ok, no, en mi caso, digamos, energías, a mí personalmente lo que me cuesta a veces y suele ser como mi mayor fuente de error ujú. es calcular el S del resorte, Ah, ok. digamos, como la geometría y eso, que a veces me enredo y lo hago mal y tal vez las otras energías estén bien, pero solo como, yo Vea, que sé, calculen mal la energía potencial del resorte y ya está mal. trate de tirar un círculo donde está el resorte sin estirar. Usted tira un círculo. Usted agarra el resorte conceptualmente y lo gira en un círculo con la longitud sin estirar. Luego lo observa estirado y tira un segundo círculo. La diferencia de radios es la longitud sin estirar. Esa es como la técnica, Mariano. Yo sé que suena muy fácil como lo digo. Y ya cuando usted se ve en los problemas a veces cuesta, pero eso sí hay que trabajarlo entonces. ¿Está bien? Ah, sí, es como lo que usted aplicó en este problema. Exacto, lo que yo apliqué en este problema fue eso. Y creo que lo habíamos Ok. hecho en algún problema en clase, el de la última clase, ¿verdad? Esto es como, no sé si ustedes sienten como un déjà vu, como que hay cosas que volvemos a ver, ¿verdad? Ahí. Está bien. Jeffrey, No, básicamente lo mismo, me leyó la mente, o el sea, es como resorte. ver ese, ajá, ver esa diferencia como de radios, por decirlo así, Sí. y creo que también es muy útil entender
que el trabajo es positivo cuando logra, como por decirlo así, el objetivo de él. Por ejemplo, el objetivo del peso es tirar hacia abajo, entonces, bueno, positivo. Y el resorte, el objetivo es como contraerse, a él no le gusta que lo estiren, entonces es positivo cuando se contrae y más bien cuando lo estiran es negativo. Y pero yo tenía una pregunta, ¿verdad que el ascensor que hicimos, que es el anterior a este, es no conservativo también, verdad? Porque hay una fuerza El motor. ascensor. Ajá, Vamos, el ascensor, ya se me perdió aquí, vamos a ver. El ascensor, veámoslo. Este de aquí. ajá, no es Este de conservativo. aquí no es conservativo porque tiene la fuerza externa del resorte. Entonces, no es conservativo. De hecho, ni siquiera se resuelve por la parte conservativa porque tiene fuerzas. Se estudia por segunda ley de Newton, pero sí, no es conservativo. Porque hay un Bueno, motor, motorcito. ¿verdad? Es que dijo resorte, ¿verdad? Perdón, el motor, sí, disculpen, no sí, es sí, el. ¿Está bien? listo, listo. Está Muchas bien, gracias, profe. ya casi te doy la palabra, Dani. ¿Quién más? ¿Julián? ¿Y me vas a decir algo? No, profe, yo lo que le iba a comentar es que personalmente en esta parte, yo creo que donde se consiguen más errores para mí es en la comprensión, yo creo. Por ejemplo, el del semestre pasado Ajá. o varias veces acá, hay que abrir un poco la mente para tener que entenderlos. O hay varas que uno, si no las visualiza también, totalmente el problema termina en otra cosa. Bueno, sí, Julián, ahí mi recomendación son 3 cositas. Número 1, geometría. Porque el semestre pasado hay que manejar la geometría, sí, tenés razón. Y lo segundo sí es meditar y comprender el problema, porque a veces yo entiendo, no es solo llegar y aplicar una fórmula, a veces hay que entender el movimiento y ver cosas que a veces no están descritas en el enunciado del problema. De hecho, el de energías del semestre pasado, ¿se acuerdan que había una partícula que se movía un arco, pero que en ese arco no se estiraba el cable, ¿verdad? Sí, la velocidad terminaba siendo cero y era algo que uno no conseguía. Es que ese es el tema. Entonces uno lo que tiene que hacer es meditar y tratar de entender cómo se mueve el sistema. Y lo tercero, entender lo de velocidades relativas. Cuando hay cables, que lo hemos insistido mucho, vamos, si yo tengo una velocidad horizontal y un cablecito, ¿cómo se proyecta? Eso era importante, ¿verdad? Pero no, está bien, ahí te lo agradezco. Dani, ¿me ibas a decir algo? Profe, ya me confundí con lo de el signo con los resortes. Digamos, si yo, por ejemplo, en la primera posición tuviera el resorte estirado, Sí. ya luego como que se contrae, por así decirlo, no sé cómo decirlo. Está estirado primero y luego se Ajá, contrajo, digamos, a la posición de equilibrio. ajá, La otra exacto. posición, ajá. Ahí sería positivo. Sería positivo, sí. Porque recordate, vamos a ver, tal vez lo que hay que entender aquí, ¿verdad? Es que hay una formulita para el cálculo del resorte. Espérate para compartir aquí la pizarra, Dani. Vamos a hacer la pizarra aquí de nuevo. Momentito. Yo Ya creo voy que con vos. personalmente, resolviendo este problema, me hubiera confundido con la parte de los signos. Ok, bueno, por eso hay que trabajarlo. Yo creo que los signos es importante, vea. Usted llega y se va al formulario. El formulario le dice a usted más o menos esto, que el trabajo de un resorte, depende cómo tenga la fórmula, creo que yo la escribí así, un medio de K por el SF al cuadrado, veamos el S final, menos un medio de K por el S inicial al cuadrado. Escribámoslo así, Dani, para que lo veas, ¿verdad? Entonces vos me decís, digamos, yo tengo un resorte. Este resorte está estirado. Ahí está la masa que lo estira, ¿verdad? Pero resulta que la posición de equilibrio está aquí. Eso es lo que yo te entiendo, ¿verdad? Y digamos, este resorte, aquí está la posición inicial, pero la posición final, pongámosla en otro lado, digamos que está más cerca de la posición de equilibrio, ¿te parece? Algo así es como tu duda. Entonces, ¿qué hago con el trabajo? Ok, lo que tienes que ver es lo siguiente. Este es el S final y este es el S inicial. Entonces, ¿cuál es mayor? Es mayor el inicial que el final. Entonces, lo que está aquí, dentro del paréntesis, como el SI es mayor que SF, esto da negativo, pero con el negativo de afuera, queda que el trabajo es positivo. Así es como se analiza, ¿ves? Tenés que analizarlo desde la fórmula. Ahora, físicamente, ¿qué significa que sea positivo? Porque ese es el otro significado. Ok, tiene un significado, Dani, que es que básicamente esta masa se está acelerando, se está aumentando su velocidad gracias a este trabajo. Se está moviendo desde una posición, digamos que este sea el reposo, que sea velocidad inicial 0, se está moviendo desde ahí hasta la posición final gracias justamente a que el resorte genera un trabajo. Entonces ese trabajo es positivo. No sé cómo estamos con eso, Dani. O sigue estando oscurito ahí. Mejor, gracias, profe. Está bien, está bien.
Doña Sofi. Profe, perdón, no me quedó claro cómo es lo de la conservación de energía. El hecho de que haya un resorte afecta al sistema, eso fue lo que me enredó un toque. A ver, no, el hecho, o sea, usted puede hacer conservación de energía en un sistema que tenga resortes. Sí, pero es que la conservación de energía no depende, Sofi, de que el sistema tenga o no tenga resortes. La conservación de energía depende de si tenés fuerzas externas. A ver, veamos los problemas que hemos visto. Veamos los problemas, porque aquí creo que la parte conceptual es muy importante. Aquí no hay fuerza externa. Usted le dio un empujón, no hay una fuerza externa. Aquí puedes usar conservación de energía. ¿Qué sería una fuerza externa? Alguien que empuje. No hay una fuerza externa. Tampoco hay fricción. Cuando no hay fricción ni hay una fuerza externa, usted puede usar conservación de energía. ¿Por qué no se puede usar conservación de energía aquí? Bueno, primero porque el problema no lo permite. Y segundo, porque hay una fuerza externa generada por el motor. El motor está jalando el sistema. Entonces aquí no hay conservación de energía, no se puede conservar energía. Para que usted pueda tener conservación de energía, vamos de nuevo. Voy a explicarlo aquí para que le quede escrito. Si el sistema es un sistema conservativo, doña Sofi. Sistema conservativo, ¿qué significa? Vamos a ver, empezamos por ahí. El sistema conservativo es un sistema que no hay fricción, porque la fricción es lo que se denomina una fuerza disipativa, no hay fricción. Pero eso es fácil porque la gran mayoría de problemas no tienen fricción y si la tienen ya se lo dicen a uno. Pero además hay una segunda condición, no hay fuerzas externas. ¿Qué sería una fuerza externa? Una fuerza que no sea ni el peso ni el resorte. Entonces, por ejemplo, este problemita de aquí tiene una fuerza externa F. Esta de aquí es una externa, por eso no puedes utilizar conservación de energía. ¿Está bien? Entonces, eso es un sistema conservativo. En los sistemas conservativos, doña Sofi, usted lo que puede usar son dos cosas. O puede usar conservación de energía mecánica, o también puede utilizar principio del trabajo y la energía. Puede usar cualquiera de los dos. Principio del trabajo y energía. ¿Estamos claros ahí? Ahora, ¿qué pasa? Eso es solo si el sistema es conservativo. Si el sistema tiene fricción o tiene fuerzas externas, decimos que es un sistema no conservativo. En un sistema no conservativo ocurren cosas que no son muy bonitas. ¿Por qué? Porque en un sistema conservativo resulta que el trabajo solo depende de la posición inicial y final, no hay que andar haciendo integrales. Pero en un sistema no conservativo puede ser que haya que andar haciendo integración del trabajo. En un sistema no conservativo, la única forma de poder resolver este problema es empleando el principio del trabajo y la energía. No puedes usar conservación de energía mecánica. Vean, yo sé que por ahí tal vez algunos de ustedes les han explicado versiones de la conservación de energía con fricción. Vea, eso, chicos, esos son, como dicen, MacGyvers raros, no. Usted apéguese a esto. Use el principio del trabajo y la energía cuando el sistema no es conservativo, es decir, que tenga fuerza externa o que haya una fuerza de fricción. ¿Está bien? ¿Cómo estamos con eso? Sí, profe, muchas gracias. Está bien, está bien. ¿Qué más, chicos? Bueno, vean, aprovechen estos días para estudiar, chicos. Yo por ahí quería decirles algunas cosas de las prácticas. Yo sé que algunos problemas no tienen respuesta y todavía estoy trabajando en tratar de mejorarlas, entonces si alguno no tiene respuesta, de ahí me disculpan, ¿verdad? Vamos a tratar de irlas mejorando, ¿verdad? O si no, pregunten el problema. Si ustedes no les da o algo, podemos ir viendo a ver si es un problema de la respuesta o que no tiene respuesta, ¿verdad? Hay problemas de todo tipo. Todos los que he metido en las prácticas han sido de exámenes anteriores, ¿verdad? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Lo último, posiblemente el martes, que si nos vemos presencialmente, voy a hacer un quiz de la parte de trabajo y energía, ¿verdad? No va a ser un quiz necesariamente difícil, pero sí tengo que evaluar el tema, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la intención de ese quiz así, sincera y honesta? De que ustedes estudien energía, que agarren estos días para que puedan ponerse al día con el tema de energías, ¿verdad? No sé si hay una pregunta adicional. Bueno, muchachos, entonces, si no hay nada más, me despido de ustedes. Muchísimas gracias, que me les vaya muy bien entonces.